Alejandra, como había dicho yo antes en directo, por cierto, ¿has podido escuchar el podcast o mirar un poquito el programa que te pasaba antes, no? He escuchado, sí, la primera parte, no he escuchado entero porque no tenía tiempo material, pero algo sí que he escuchado. Claro, que no hay tiempo porque cuando se lo he pasado estábamos ya viniendo para aquí, pero bueno, la vida del estrés de las ciudades de hoy día. Ya, como te decía yo a ti antes, ya nos tocarán los millones y nos retiraremos a vivir con tranquilidad al campo. Yo también me apunto a esto. Sí, ¿no? Vamos a hacer una comuna. Bueno, pues Alejandra es también poeta y ella lo que hace es una auténtica alegoría de la locura. El título de su libro se llama Poesía para dementes y ahora, en cuanto ya entre Bárbara y entre Ana Belén, que yo ya me retire, quiero que ella lo vaya desarrollando por qué lo ha querido orientar de esa manera, ¿vale? ¿Por qué ha querido elegir ese título? ¿Por qué quiere escribirle o cantarle poema? Porque además es que me encanta cómo recita. Yo me enamoré de su poesía escuchándola recitar porque es una mezcla entre poesía de lo más clásico, incluso con algunos retazos Lope de Vega, algo muy clásico, pero con un soniquete de rap. O sea, hace ahí una mezcla que a mí personalmente me ha dejado conquistado completamente y, como he dicho, me gusta ponerle ese contrapunto a todo lo que hemos estado hablando antes de ese enfoque tan técnico y en busca del equilibrio y en busca de la literatura como terapia desde un punto de vista más, digamos, formal, serio. Sin embargo, lo que hace Alejandra, que además también suele compartir muchas cosas de ese tipo de orientación, por eso quiero que ella empiece ahora a participar y a aportar todo lo que ella tiene. Precisamente ella lo usa, lo que hablábamos de cuando se vomita todo eso en el papel, o bueno, ahora actualmente en la pantalla del Word, aunque a veces todos siempre cogemos un papel y anotamos rápido, ¿a que sí? Sí. Que ella también lo utiliza para sacar todos esos demonios que tenemos, y los demonios de ella dan la cara de una manera muy barroca. Os lo puedo asegurar. Yo que le he leído unas cuantas de cosas y la he escuchado. Así que, si te parece, después de que ya he presentado y ya he hecho de pontífice, ya que voy casi vestido del Vaticano, ya he dicho antes que parece que he ganado el Tour de Francia, estoy deseando quitarme ya el polo. Os dejo ya para que metas a Bárbara y a Ana Belén y me quedo viéndoos como un primer espectador interesadísimo, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale. Gracias, Borja. Chao. Hasta luego. Luego. Entonces voy a aceptar a Ana Belén, la pobre está allí deseando unirse. Y yo sin aceptarla. Y ahora a Bárbara. Hola. Hola, qué oscuro estoy. Espérate. Está algo muy oscura. Bueno, hola. Hola, encantada. Encantada, encantada. Ana Belén, Alejandra Ana Belén. Como si yo os conociese de toda la vida aquí presentando. Bueno, no pasa nada, es como si estuviéramos familia. Sí, sí. Yo creo que ya máximo. No me deja invitar a más gente. ¿Alguien sabe? Bueno, quizás si no, Bárbara me puede intentar unirse y quizás sí la puedo aceptar. Bueno, yo quería que primero hablase un poquito, como ha dicho Borja, Alejandra, de poesía, de cómo es, de cómo tú la caracterizas, por qué es una alegoría de la locura y un poco cómo empezó, cómo empezaste a crear esta poesía. Vale. A ver, mi poesía se caracteriza, a ver, desde mi punto de vista, se caracteriza por el simple hecho de ser natural.
de ser visceral, de ser una poesía que te nace de dentro y que no tiendes a juzgarla por el hecho que pueda ser buena o mala o distinta de lo que está socialmente establecido, ¿no? Por así decirlo. Todo empieza porque, bueno, yo cuando fui hace 10 años, cuando tenía 18 años aproximadamente, yo tuve una mala experiencia. Fueron 2 años bueno, de penurias, la verdad, lo pasé bastante mal, tuve una relación bastante mala. Entonces, a partir de ahí, una vez que se acabó toda esa relación y aparte acontecieron otras cosas en mi vida, pues yo decidí escribir. Realmente no lo decidí como una idea principal que se me ocurriera de voy a escribir. Simplemente, cada vez que tenía, no sé, como el día negro, ¿no? Por así decirlo, escribía. Escribía sobre las cosas que me dolían, sobre las cosas que deseaba, sobre las cosas que, no sé, que se me iban ocurriendo, ¿no? Y que me iban surgiendo y que me iban naciendo. Y empezó un poco así. Fue hace unos años y al final tengo la sensación un poco de que fue la poesía quien me escogió a mí, porque yo no decidí que fuera poesía. Yo simplemente escribía y ya después me di cuenta de que eran poemas y de que podía desarrollarlos como poemas. Pero hasta ese momento yo simplemente escribía. Y que, no sé si me ha faltado algo por contestarte. No, yo creo que muy bien. Y precisamente esto que has dicho de que no fui yo quien elegí la poesía, sino lo que la poesía me eligió, también viene a colación de lo que hemos hablado con Ana Belén y con Eunice, que creo que está viendo, no lo sé, pero no se ha Sí, se ha podido unir. cortado. De esos impulsos que te llevan a escribir y que tú, como has dicho tú, pues una mala época, unas etapas malas, ¿no? Y que tú lo que hacías era liberarte a través de la escritura. Exactamente. Fíjate lo que has dicho, que tú no sabías ni que escribías poesía. No, yo O sea, simplemente le intentaba, contaba algo, intentaba darle una especie de belleza, una estética, pero nunca me hubiera imaginado que yo acabaría sacando un libro de poesía, la verdad, o sea, no estaba entre mis planes, nunca ha estado entre mis planes. que tú empezaste a escribir simplemente por lo que decíamos, por sanar, por liberarte, ¿no? Por un poco soltar todo eso. Y al principio sí. Vale, ¿y en qué momento te diste cuenta de que eso iba más allá? Que ya no solo era vomitarlo y dejarlo en un papel, porque eso se puede vomitar, estás más tranquila, más a gusto y se queda allí. Pero ¿en qué momento dijiste, esto sirve y esto lo quiero mostrar? Vale, a ver, hay como 2 fases de ese momento. En primer lugar está el momento en el que yo me doy cuenta de que mi experiencia y las cosas que escribo pueden ayudar a otras personas que han pasado por el mismo, o sea, por la misma experiencia que yo, por las mismas etapas duras que yo, o simplemente son igual de personas que yo, igual de humanos y al final aparentemente no tienen esos problemas, pero después sí los tienen porque tú sabes que hay una serie de cosas que se sienten y se viven y se sufren, pero nadie las dice porque no está bien decirlas o no son correctas o alguien te puede señalar, ¿sabes? Estamos todos pendientes del juicio social y eso es bastante abrumador, ¿sabes? Y es bastante imponente. Entonces, la primera fase es en la que yo me doy cuenta de que mis cosas pueden ayudar al resto de personas. Ahí ya un poco pues voy mostrando algo en Instagram. Nunca me llegué a grabar hasta la segunda fase, que ahora te la explico. Pero ahí ya iba yo diciendo cosas en Instagram, compartía cosas que yo compartía por y para mí, que yo sentía. Yo nunca voy a compartir nada de lo que no sienta. Pero sí que es verdad que veía muchas contestaciones de gente que le pasaba lo mismo, ¿no? Sobre todo mujeres que habían estado en una situación parecida a la mía, que tenían el mismo tipo de acallamiento social, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me hacía moverme para decir, yo puedo ayudar a la gente, ¿sabes? Yo puedo ayudar a la gente, no de una manera directa, como, oye, te ofrezco mi ayuda, sino voy a compartir este tipo de cosas porque yo lo siento así y quizás esto te pueda ayudar.
Claro. Esa fue la primera fase. Y después la segunda fase viene cuando hace 2 años, hace un año y algo, por mi cumpleaños, mis mejores amigas me regalan un recopilatorio de todos los poemas que yo les había ido mandando durante todos los años. Me los regalan encuadernados en un libro, o sea, encuadernados no sé cómo se dice bien, pero me los regalan en un libro con su portada, que además es la portada de mi libro actual. Me regalan 6 libros míos y me otorgan ese regalo y me dicen, esto es un empujoncito para que sepas el potencial que tienes y lo capaz que eres de ayudar al mundo. Entonces ahí, aparte de llorar muchísimo, fue como, vale, puedo hacerlo, ¿sabes? Y ahí tomo... Me lo hizo el otro día por mi cumpleaños también. ¿Sí? Sí, esto es una señal que también tengo que publicar algo. Oye. Pero nada, que me la y me acabo de acordar de ese momento súper especial. Entiendo con qué te sentirías. Bueno. Sí, es que estaba temblando. Pues, hola, buenas. Hola. Por fin he podido, que yo también me peleo aquí con la cámara del móvil. Ah, vale. Pero os estoy siguiendo, o sea, os estoy escuchando. Vale, genial. Nada, un poco eso, ¿no? Esa fue la segunda parte, que de decir, vale, ahora ya sí que me lo creo, sí que puedo conmover, puedo hacer sentir a la gente, ese es mi objetivo, ¿no? El hacer sentir a la gente, el hacerle ver a la gente que no está sola en sus pensamientos, en sus incongruencias o en su locura interna, ¿no? Que la gente no muestra, pero también tiene, porque el ser humano es naturalmente incongruente. Entonces, un poco por eso, ¿no? Yo me acabo de acordar de que el primer trabajo que tuve que hacer para el máster de escritura creativa que cursé era escribir por qué y para qué escribíamos. Y yo me acuerdo que empecé diciendo, va a sonar egoísta, pero yo escribo por y para mí. No es egoísta, es que al final si no escribes. Claro, exactamente. Y yo empezaba así y tal, pero me acuerdo que un poquito más adelante digo, bueno, a pesar de ese egoísmo al que he hecho referencia al principio y el cual mantengo, también es verdad que escribo para otros. Y es esa intención de poder, como tú dices, quizá no ayudar, quizá no dar una solución, quizá no dar algo muy concreto o útil, tangible, pero es un espacio seguro, una palabra de apoyo, que la acompañe, claro. apoyo de, ostras, pues no soy la única que se siente así. Entonces es verdad que esa conexión lector-escritor de dos personas que ni siquiera se conocen es que es tan especial. Sí, totalmente. ¿Cómo puede haber una persona que haya llegado a un espacio de tu mente que tú no has llegado? Y que además quizás tú ni siquiera tienes la capacidad para llegar o para darte cuenta de que puedes llegar. Eso es. Bárbara, tú... Hola, ¿qué tal? Que no te decimos nada. No pasa nada. Si quieres... He visto de la conversación y sé que estabais enfrascada en plena pregunta. Entonces, oye, se me hacía feo interrumpiros, pero vamos, que os estoy siguiendo el hilo. Tú como bueno, estás en Onda Capital con Borja, también promoción de novelas, servicio un poco de difusión a escritores, eres locutora, entrevista. Tú supongo que también entenderás de esa conexión tan especial que se produce. Con los escritores, con los oyentes, ¿con cuál? Pues entre oyente y locutor también. Oyente y locutor. ¿No? Sí, la verdad es que, bueno, hay veces que son los propios oyentes los que me escriben y se dirigen a mí diciendo, oye, ¿por qué no entrevistas a tal autor? ¿O por qué no tocas este género? Y, hombre, dentro de lo que están mis posibilidades, porque que me pidan, por ejemplo, a Carmen Mola. Lo de Mola, bueno, Carmen, bueno... no te creas que se me han contestado, ¿eh? He tenido suerte y sí, pero... Es difícil. Entonces, bueno, sí tengo como ese diálogo, entre comillas, con los oyentes y a quien puedo traer, que ellos me solicitan, lo hago. Y también hay veces, sobre todo yo creo que el diálogo más fuerte que se dio con ellos es que yo en una ocasión dije, a ver,
¿qué queréis también saber de mí? Porque me lleváis viendo en la emisora más de un año, pero lo que es 1001 libros tiene una trayectoria detrás, tiene mucho más años, ¿no? Digo, bueno, ¿qué queréis saber de mí? Y me llegaron muchísimas preguntas. Entonces hubo un programa en el que tuve un invitado que hizo las veces de presentador y me hacía todas esas preguntas que, pues sí, los oyentes tenían esa curiosidad, esa inquietud de saber un poco más de mí, un poquito más del proyecto de 1001 libros. Entonces, sí, es verdad que se produce como esa conexión y diálogo también, porque aunque pensemos que la radio es unidireccional, igual que los libros, para nada, para nada. Eso. Es un diálogo quizá que a veces se da un poco a destiempo o en distintos tiempos, pero es diálogo, no es unidireccional, nunca. Y no es unidireccional ni tampoco es efímero, porque yo creo que hay programas, hay libros y hay momentos que es que se te quedan de por vida. Hombre, te cambian la vida. Te la cambian. ¿Yes? Bueno, Sí, ahí no, aquí, por ejemplo, perdón, no dice tanto de Corso que Carmen Mola no nos cabe en el estudio. Yo siempre he tenido entrevistas, la mayoría por Skype, pero hubo una de las emisiones que se me juntaron 11 personas. Tuve que hacer, bueno, ahora entré ustedes, ahora salí, tuve que hacer ahí un relevo porque se me juntaron muchas personas. Así que Borja Estante de Corso, Carmen Mola nos cabe también. eso es. Y pues precisamente, Alejandra, te iba a decir, con esto de libros que te marcan, con escritores en los que tú más te identificas, no sé si nos podrías decir pues, algún escritor o escritora que te haya marcado especialmente, algún libro, alguna... Sí, no sé, te puedo decir de todo, sí. Mira, un libro que me ha cambiado la vida, me la cambió hace, no me acuerdo ya si han sido 5 o 6 años, fue el libro del poder de la hora, de Eckhart Tolle, que supongo que lo conocéis, no sé si... Ese libro me cambió la vida, pero de una manera radical, porque me dio las herramientas para entender o para empezar a entender los procesos mentales por los cuales se mueve mi cabeza, ¿no? Y a darme la batuta, por así decirlo, de la orquesta y decir, tú eres quien la mueve y tú tu mente va a generar muchísimos pensamientos, pero tú eres la persona que va a decidir cuáles pensamientos son los verdaderos y cuáles los malos, y a cuáles le tienes que hacer caso y cuáles no. Porque eso es, no sé, la mente al final es una máquina compulsiva de pensamientos y la gente no sabe distinguir cuáles son verdaderos y cuáles no, o cuáles son hirientes. Hay gente que se identifica completamente con todo ese tipo de pensamientos y al tú identificarte con todo ese grueso de pensamientos, que muchos son malos y muchos son buenos, pero hay muchos que no son beneficiosos para ti, hace daño. Eso puede hacer daño a la persona, y si la persona no tiene una gestión correcta y adecuada de esos pensamientos, le puede ir bastante mal, ¿sabes? Porque es que veo muchas personas a día de hoy, da igual la edad, que no tienen gestión de sus pensamientos, que no tienen esa capacidad analítica de ellos, y les cuesta muchísimo gestionarlo y tener como un entendimiento emocional, ¿no? Y hacerse caso a los sentimientos y verlos y decir, vale, voy a procesarlos de esta manera o de esta otra, o no les voy a hacer caso, o me voy a reír de esto que está pensando mi mente simplemente porque estoy nerviosa, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ese libro me marcó la vida muchísimo. Alejandra, con ese libro yo tuve una experiencia totalmente contraria. Yo me acuerdo que me lo recomendaron hace ya muchos años. Y sí, yo estaba en un momento también complicado, ¿no? Y yo me acuerdo que las primeras páginas te venía algo así como que hay que saber dejar la mente en blanco, es decir, elegir tus pensamientos, y hay veces que no es necesario, entre comillas, pensar, sino dejar tu mente en blanco e ir paseando y disfrutar prácticamente de la nada. Y yo decía, esto es imposible, claro, yo con mi problema, run, y la verdad, en ese momento dije, este libro no puede ser, este libro me está tratando como una tonta, y muy al contrario, pero es que es un libro que hay que trabajarlo, no es lo leo y ya, que fue lo que me pasó a mí en ese momento. Entonces me ha hecho gracia lo de tu libro, porque es verdad, es muy buen libro,
pero hay que saber trabajarlo. Yo en ese momento estaba tan enfrascada en mi problema que yo digo, ¿cómo que dejé la mente en blanco? Entonces, Bárbara, ¿tú te lo volviste a leer? No lo he dejado en modo pausa, que lo podría coger, la verdad, lo podría retomar, pero no se ha dado el momento. Pero me acuerdo muchas veces de ese libro y digo, ¿cuánta razón tiene? Porque ahora sí soy capaz de ir por la calle y ir con la mente en blanco y disfrutar de los sentidos, que es la base de ese libro. Disfrutar de los sentidos y pensar menos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A ti, Bárbara, te ayudó en ese sentido? Valga la redundancia. En ese momento te digo que no, en ese momento yo estaba tan enfrascada en lo mío que quien me recomendó el libro, yo dije, ¿cómo me ha podido recomendar esto? Porque no aceptaba era un momento en que yo no aceptaba ayuda. Entonces, obviamente, tampoco acepté la autoayuda, entre comillas, del libro, porque es el libro y sí, ese diálogo que hemos dicho, pero que por mucho que el libro te quiera guiar, tú eres la que toma las riendas. Y en ese momento, esa rienda no me servía por mi propio estado, que no era el más idóneo. Pero bueno, sí, por tu propio impulso. No, y es que con el tiempo... Me refiero por tu propio impulso. Sí, pero es que con el tiempo me he acordado de las primeras reflexiones de ese libro. O sea, que se me quedó marcado y después lo supe valorar. Aunque no he retomado el libro, tendría que hacerlo, la verdad. Bueno, si alguna vez lo retomas, nos lo cuentas, porque de verdad que a mí me encantaría escuchar tu opinión sobre él, la verdad. En distintas épocas, sí, es muy valioso eso de coger ese tipo de libros en distintas épocas y la reacción de una como cambia. Sí, la verdad. A ver, yo pienso que para todo tiene su tiempo y que todo tiene su tiempo adecuado. Entonces, si hay un libro que te llega y por cosas de la vida no lo terminas o no lo empiezas siquiera, ya llegará y ya lo empezarás porque ese libro va a tener su momento. O quizás no lo tenga, quizás simplemente ha llegado a tus manos para dejárselo a otra persona y ayudar a esa persona. Pero siempre todo pasa por algo y todo tiene su tiempo y eso yo estoy súper segura. Porque hay cosas que a veces no son y después pasan 2 años y justo cuando tenía que pasar. Sí, de hecho a mí me encanta los booktubers y todo eso. Yo hay veces que lo hago, aunque yo no soy booktuber, que cuentan cómo los libros llegaron a ellos, porque eso es otra historia aparte, de bueno, ¿por qué me he leído este libro? ¿Cómo me llegó? Vale, está el típico que vas a la librería, lo compras o te llega, pero hay alguno que es toda una historia, y es como bien dices, hay libros que llegan en el momento adecuado y otros hay que dejarlos reposar en la estantería. Claro, exactamente. He aprendido que no hay que leerse ningún libro por obligación. Totalmente. Yo eso lo he tenido que aprender yo, pero a base de... Porque decía que todo el libro que me empezara me lo terminaba por narices. Exactamente. No. ¿Cómo lo voy a dejar? Que yo qué sé, pues estaré perdiendo la oportunidad, quizá la siguiente página, pero es que no hay manera. Bueno, pues ya está. Creo que eso tiene mucho Antonio Gala decía que la vida es demasiado corta y hay demasiados libros como para perder el tiempo en estar leyendo uno que no te gusta. Así que una persona Así es. Totalmente de acuerdo. Y Alejandra, y en cuanto a poetas, no voy a decir poetisas porque Borja... No me gusta tampoco esa palabra, pero vale. Mira, mi poeta favorito se llama, de hecho es mi profesor de poesía porque yo lo quise así, yo me apunté con él en sus clases ahora 2 o 3 meses, se llama Carlos Salem, no sé si lo conoceréis. Me encanta su poesía. Él dice que es más novelista que poeta, pero yo me enamoré de su escritura por la poesía. Y es que no sé, es que he leído a muchísimos poetas clásicos porque leo un montón, no sé, me gusta mucho. ¿Cómo se llama este hombre? Es que me sale Mario Vargas Llosa, pero no es Mario Benedetti, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik. Pero lo que yo he encontrado en Carlos Salem es algo tan contemporáneo, moderno, / belleza, que se sale, bueno, no termina de salirse de lo clásico, pero porque él toca mucho verso libre y de hecho la mayoría de cosas son verso libre, pero no termina de salirse de lo clásico, pero como que le falta solamente un dedo dentro de la piscina de lo clásico, ¿sabes? Todo lo demás para mí es maravilloso porque es una forma de representar la realidad tan sencilla pero tan bonita que es prácticamente casi imposible, o sea, me encanta, me encanta.
Él de verdad me encanta. Y otras personas que a lo mejor también me pueden gustar mucho, Jorge Bocanera, José Luis Borges también me gusta muchísimo, Nicanor Parra también me gusta. Leer leo muchísimo, pero mi favorito es Carlos Sainz, sin duda. Que es tu profesor. Sí, eso ha sido después, también te digo, era mi favorito de antes. Oye, pero está súper bien que tu favorito sea tu profesor, es como estar en el concierto de tu cantante, pues igual, o sea, es, vamos, como estar en modo fan a la máxima potencia. Espero que no me esté escuchando, pero yo las primeras clases estaba en modo fan, pero contenida, ¿no? De plan de no digas nada que no se te note. Bueno, que no te salieran los corazones de los ojos, tú con disimulo, ¿no? Tomando notas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero me ha ayudado muchísimo a desarrollar y amplificar mi poesía, muchísimo, muchísimo. Y a ver más allá, a utilizar otros recursos. No sé, la verdad que el vuelco que ha dado, que además va a marcar, porque yo ya estoy escribiendo el segundo libro y va a marcar un punto de inflexión en la escritura del primer libro y a la escritura del segundo, porque yo ya la veo, yo ya me veo la evolución. Entonces, la verdad... Lo que tengo una duda, Alejandra, por ejemplo, los que no hemos recibido nunca clases en sí de poesía, o sea, para escribir poesía, ¿cómo son esas clases? ¿Cómo es la dinámica? Porque a lo mejor Sofía sí la ha recibido. Yo nunca he recibido clases para escribir poesía. Yo es lo que me pongo a escribir y lo que me sale. ¿Cómo es la dinámica? La pregunta va para las dos, porque yo creo que las dos habéis tomado a lo mejor clases. Vale, mira, yo nunca había tomado clases de poesía, llevo 2 meses, que serán 4 clases o por ahí, no llevo más. Y la dinámica es dejar crear a la persona que está pagando las clases, al alumno, deja crear, él me manda muchas cosas para leer, me explica, no sé, hablamos de cómo tiene que ser como la gramática de los versos y todas esas cosas, pero más que eso, más que encuadrarnos en cómo tiene que ser la lírica, nos encuadramos en qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir y que sea de una manera bonita y original, ¿sabes? Y siempre me manda deberes y yo los hago y sobre esos deberes trabajamos. Esa es la dinámica. Es bastante dinámica, valga la redundancia, es bastante distendida, no son clases, me da libertad de sí, porque yo tengo trabajo y otras cosas, ¿no? Entonces me da libertad de si no puedo hacer esto, pues podemos trabajar en clase. Es muy a mi rollo, es muy del estilo que yo soy, que es así un poco distendida y dispersa con la vida y la verdad que me están haciendo bastante, bastante bien. Qué guay. Ahora a Borja le habrá explotado la cabeza porque él es escritor mapa y él lo tiene todo Entonces esta libertad a la que has hecho, a la que has aludido, seguro que ya... No le cuadra. Oye, cuéntame, Alejandra, o sea, tú acabas de nombrar que has notado una evolución en tu poesía. ¿En qué sentido? A ver, en el sentido, ¿cómo explicártelo? En el sentido de formación del verso, en el sentido de la búsqueda de un ciclo en el que se cierra, porque antes mis poemas eran un poco más dispersos, ¿no? Entonces, en un ciclo en el que se cierra, conectar conceptos comunes y bajo eso trabajar, utilizar otro tipo de recursos que yo nunca yo escribía, pero yo no sabía lo sabía porque lo había estudiado en bachillerato, pero no hacía alusión ni hacía uso de los recursos estilísticos, ¿no? Entonces, ha hecho que me fije en ese tipo de cosas y en que sepa que exista, en que las pueda utilizar, ¿no? Pausa estrófica, la coma donde tiene que estar, la no recurrencia a la rima fácil, ¿sabes? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las rimas en aguda o... Sí, que al final es normal caer en
a veces en tópicos, a veces en recursos manidos, a veces en estructuras repetitivas, que al final Exactamente. todos los vicios, tanto en la vida en general como en la escritura, y siempre pues tiendes a un símbolo concreto, tiendes a una estructura fija, y a mí también eso en las clases de poesía lo vimos. Cada uno tiene su estilo y está genial y ojalá lo mantengáis siempre, pero vamos a ver muchas más cosas, vamos a leer sobre todo a muchas, porque al final tu estilo es esto de aquí, esto me ha gustado, esto lo quito, esto lo junto y aquí Exactamente. estoy yo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Al final tú creas tu Entonces, propio estilo. No, está claro. Yo una vez pude participar en un slam de poesía y bueno, a mí me sorprendió mucho. Un chico hacía poesía, pero él era médico y todos los términos, era un poema de amor, pero todos los términos eran términos propios de la medicina. Y nos quedamos como diciendo, ¿cómo con este tipo de palabras que aparentemente no están relacionadas para nada con el romanticismo, pudo quedarle un poema tan delicado y tan bonito? O sea, nos quedamos, vamos, tenía un estilo súper propio, porque sí es cierto que hay veces que se recurre mucho a la rima fácil. De hecho, yo hay veces que escucho canciones que ya me aburren porque cuando la primera palabra termina en oso, todas las palabras, oso, ia, las rimas esas, ¿no? Pero cuando descubrimos a este chico cómo conseguía esa musicalidad con palabras tan técnicas y tan complejas, vamos, pensamos, vaya estilo tiene. Y es lo que decía ustedes, el estilo hay que conocer mucho, la costelera y crear uno mismo. Exactamente. Y además te sale solo. Voy a leer un comentario de Borja, ¿vale? Vale. ¿Creéis que ese mismo tipo de clases, las clases de poesía, se pueden considerar una catarsis en sí misma? Las mías sí. Las mías sí, porque es que yo me considero una catarsis en mí misma, también te digo. Entonces, yo considero que, a ver, según el tipo de persona que seas, te irán mejor unas clases más cuadriculadas o unas clases menos cuadriculadas. Pero ese tipo de las que estamos hablando, entiendo que pueden ser un caos, pero un caos tan bonito y tan productivo que a mí merece la pena. Totalmente, totalmente. A mí también, y a mí algo que me ayudaba mucho era escuchar a mis compañeros. Sí. Muchísimo. Pero en cuanto a muchísimo. la inspiración, ¿hablas? Inspiración entre comillas. Sí, y en cuanto, sí, a inspiración, a aprender, digo, ostras, me ha gustado esto que ha hecho así, o mira, yo nunca lo hubiera hecho de esta forma, nunca lo hubiera tirado por ahí. Yo aprendía un montón de mis compañeros y eso era muy recurrente en nuestras clases, leer en voz alta. Si era claro, pero sí, pero intentábamos siempre leer, compartir, venga, vamos a opinar, o sea, era muy, muy participativo aquí en plenario, la verdad. Sí, la verdad que sí. Alejandra, yo no sé si tendrás ahí algo para leer, ¿no? Sí, mira, espérate un momento porque voy a poner luz porque me estoy dando cuenta de que me estoy apagando. Con un ambiente muy oscuro, muy... ¿Cómo? Hombre, yo le podría prestar aquí la velita, ¿no? Para ambientar más el asunto. Pega. He empezado a grabar bajo la luz del día, una luz natural, y al final ya después se ha quedado en nada. ¡Ay! Espérate. Estoy teniendo problemas técnicos. A ver. Vale. No, vas a leer, antes de nada, contexto, algo del principio, de tus inicios en la poesía, algo de ahora. Del libro, pero realmente no me importa. Lo que pasa, bueno, sí, en realidad sí me importa porque no tengo ninguna forma de leer las cosas de lo nuevo, porque está en el ordenador o internet y no puedo ahora mismo acceder porque si no me tendría que salir del directo. Vale, estupendo. Vale. Lo que no sé exactamente qué leer. Mira, puedo leer algo que escribí haciendo alusión a esto de la identificación errónea que tenemos con la mente, ¿no? Y escribí algo hace bastantes años sobre esto, que además se podría hacer también el rap, como le gusta tanto a Borja. De hecho, a lo mejor quizás algún día lo haga, ¿no? Pero bueno, de momento lo voy a hacer normal, que se llama No eres tu mente. Dice: corriendo por mis dedos se escurren mis ideas. Soy esa incomprendida que comprendes. Soy esa que se mece entre el limbo de los logros y el de las estupideces.
entre el bien y lo prohibido, entre ángeles y de monstruos, entre laureles y espinos. Ay, la mente. La mente es un producto de todo lo que han creado, un juguete programado. Le han dicho lo que prefiere, lo que quiere. Está condicionada por los medios y las redes. La mente te encadena y se revuelca entre tus miedos. Es esa la que llamas por las noches con el ciego. Nunca hubo un armamento más hiriente ni rastrero que el daño que te haces con con los malos pensamientos, con las inseguridades, con las vueltas que le das a problemas emocionales, basuras sentimentales. Recuerda, el dolor y la alegría son conceptos opcionales. Elige siempre aquel que no perturbe tu presente, teniendo siempre en cuenta que sois cosas diferentes. Recuerda, nunca más identifiques tu existencia con la mente. ¡Qué guay! Me encanta. Me encanta. Maravilloso. En forma y fondo, todo. Es redondo, forma y fondo. Muchísimas gracias. Es algo que de hecho hemos comentado en el programa. Lo de... ¿Entendéis ya por qué lo flipo con Alejandra recitando su hoja? Aquí sí. te doy toda. Me equivoco muchas veces porque me pongo súper nerviosa en pero vale, muchísimas gracias, Borja. Total, me encanta el poema en fondo, en forma y tu voz para recitar, cómo lo recitas, no solo la voz, la verdad. Sí. La verdad que es lo que peor llevo de ser poeta. A mí también me cuesta mucho, la verdad, yo digo... Después me escucho y digo, madre del Señor bendito. Pero yo creo que al final eso es lo bueno, ¿no? Porque siempre yo busco ahí una posibilidad de mejora y de superación de mí misma. Entonces voy a por ello porque sé que si no lo hago, no estoy haciendo todo lo posible, todo lo que está en mi mano. Una pregunta, Alejandra. No sé si ya lo habréis hablado o no. ¿Has contemplado el enviar este libro, o por lo menos ese poema, para que se pueda trabajar en terapia? Porque el fondo, la forma es preciosa, eso sin duda, pero el fondo es muy potente. Y si estábamos hablando antes del libro El poder de la hora, ese poema tuyo no se queda atrás, ¿eh? Sí, es que es bastante representativo porque es el cambio radical que mi cabeza y toda mi yo dimos cuando leímos ese libro. Además puede estar... Seguramente sea contemporánea a la época en la que escribí esto, a la que me leí el libro. Pues yo te aconsejaría eso, hárselo llegar, si tienes a lo mejor algún colega, psicólogo, psicóloga, porque se puede trabajar perfectamente en terapia y ayudar a que una persona se analice a sí misma, porque tiene mucho fondo. La verdad que nunca me lo había planteado y mi libro y mi poema están totalmente disponibles para quien lo pueda usar y tratar, y siempre que le vaya beneficiado, incluso si se lo quiere colgar en la pared de su cuarto, a mí no me importa, ¿sabes? Que es verdad, nunca me lo había planteado. De hecho, me lo ha dicho así y la única persona que se me ha ocurrido ha sido mi psicóloga, y creo que a lo mejor, no sé, pero... Hombre, empieza con los conocidos y ya después vas ampliando, obviamente, cuando ya te hagas famosa. Si tú tampoco no me gustaría hacerme famosa, la verdad. Busco que la gente pueda aprender y no se sienta tan sola y tan incomprendida o tan perdida, como se puede sentir muchas veces, ¿no? Como todos nos hemos sentido. Quien nos haya sentido perdida en la vida, que me diga el truco, por favor. Totalmente. Pues justamente antes hemos hablado en el programa de terapia y literatura y terapia. Me parece que esta es, vamos, la definición perfecta de cómo la literatura podría ayudar en terapia. Sí, yo creo que cualquier literatura te puede ayudar porque siempre, aunque tú te leas una novela que al final el protagonista esté pasando por algo parecido a ti o algo que le haya pasado a una amiga tuya y tal, ya ahí te está ayudando. Pero cuando tratas tus problemas, los miras desde frente y los abrazas de una manera tan directa, ahí es cuando no tienes otras cosas cercanas de tu entorno en las que perderte o en las que pararte, ¿no? Al final te ves obligado a decir, vale, pues esto lo tengo que enfrentar, por así decirlo. Parece que yo tengo este libro a mano, no sé, supongo que lo conoceréis, se llama Lecturas que curan. Ah, pues no.
Y bueno, aquí hay una frase, porque yo sí soy de subrayar el libro con lápiz, pero subrayo, ¿no? Y bueno, dice que en el último lector, que es un libro de Ricardo Piglia, lo expresa: el lector avanza a ciegas para reconstruir el sentido perdido y lee siempre en el texto los indicios de su propio destino. Entonces, muchas veces cuando se habla de literatura y terapia, se suele hablar de libros de autoayuda, que están bien, pero es que en cualquier libro, cualquier novela, se puede usar de forma terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando leemos un libro, de cierta forma nos proyectamos, aunque pensemos que no. ¿Qué ocurre? Muchas veces vamos al psicólogo y nos cuesta trabajo hablar de nuestros problemas. A estas personas que les cuesta trabajo exponerse, lo mejor es iniciar con un libro, obviamente recomendado por el psicólogo, teniendo cierta idea de qué problema es el que aqueja a esta persona, y vamos a hablar del personaje. Oh, mira por dónde realmente estamos hablando de un tercero, no estamos hablando de mí. Te estás proyectando en el personaje. Es una forma de hacer terapia muy buena, aunque parezca indirecta para aquellas personas que se sientan un poco invadidas y que no sean capaces de hablar directamente de ellas. Estás hablando de un personaje, realmente te estás proyectando tú. Uy, qué rollo, he soltado aquí una cátedra de es que tengo. No, pero me parece súper interesante porque... Es que me envuelvo con estas cosas, perdonadme. Es que si nos ponemos de intensas aquí, no sé quién va. No sé quién va. Tu poema ha sido intenso, me ha dejado. Claro, claro. Es que al final, es que es eso, la gente, o sea, cierto tipo de personas y cierto tipo de personalidades, sobre todo cuadriculadas, que están sobre todo nacidas y crecidas en una época bastante más atrás, que como hace 30 años, ¿no? Yo tengo 29, pues como, ¿sabes? Por el 60 y pico, ¿sabes? Ese tipo de personas como que no les han dejado nunca abrir su mente. Hay gente que la habrá abierto, por supuesto, ¿no? Y de hecho muchas, pero hay otro tipo de personas que se han quedado dentro de los límites de lo que está bien. Y lo que está bien es no preguntarte por qué, es no preguntarte qué sientes, es no preguntarte por qué estás sintiendo algo que la gente normalmente no está sintiendo, y simplemente dejarlo pasar. Entonces, ese tipo de personas que se enfrentan, bueno, las que deciden motu propio ir al psicólogo, que eso ya es un gran paso, porque conozco muchas personas que dicen: en mis tiempos no había terapia y era un guantacito en la cara, y es como, se nota que no había terapia. No sé, ese tipo de gente que tú le des, toma, léete esto, aquí, un libro, y le estás dando las herramientas para encontrarse, y se las estás dando de una manera que, justamente como tú has dicho, que no le invade, porque esas personas tienen mucho orgullo, y esas personas tienen súper cuadriculado su, ¿cómo se dice?, su espacio personal, y ese espacio personal no es fácilmente cruzable. Y ya con tu libro ya le estás diciendo: toma, lee, y ya si quieres te identificas. Lo dejo en tus manos. Yo no te voy a juzgar. Pues también tiene mucho miedo de ser juzgadas, ¿no? Ese tipo de que hagan juicios o prejuicios sobre ellas mismas, porque al final, durante toda su vida se han visto influenciadas por ello. Claro. Totalmente. Sí, sí. Y yo, Alejandra, te quería preguntar, que le he estado dando vueltas, ¿por qué defines o caracterizas tu poesía como provocadora? ¿Por qué ese adjetivo? Vale, porque a mí me encanta, iba a decir llamar la atención, pero no es llamar la atención, pero a mí me gusta ser original, y a mí me gusta hablar de las cosas de una manera bonita, pero hablar de las cosas directamente, ¿vale? Y me gusta tratar temas que la gente no trata, como puede ser la locura, como puede ser el suicidio, como puede ser el sexo, el erotismo, la lujuria. Son cosas que la gente normal a pie de calle le cuesta hablar de ello. Le cuesta bastante hablar de ello, le cuesta tener conversaciones, no se encuentra cómoda en ese tipo de conversaciones, no se cuenta, y por supuesto ya si hablamos de que ellos expresen sus sentimientos y sus opiniones acerca de ello, ya es imposible. Entonces, mi poesía es provocadora porque te invita, casi te obliga a pensar y a sentir en esos temas en los que te encuentras incómodo. Entonces provoca a la persona.
Hay gente que hace así, cierra el libro y dice, esto no es para mí. Y hay gente que sigue con ello, ¿sabes? Ha habido gente que ha leído mi libro, gente de la edad de mi padre que tiene 60 años, que además son súper cerrados de mente y tal, y me han dado las gracias. Y yo he dicho, qué vergüenza, ¿cómo que me estás dando las gracias? Me dice, gracias porque estás poniendo palabras en mi boca que ni siquiera yo podía poner. Y eso es lo que quiero. Eso es provocar sentimientos, provocar emociones, hacer sentir, simplemente. Pero es que incluso en la gente que lo cierra, ahí ya has provocado. Sí. No lo Ahí había hay una... pensado, pero sí. Que a lo mejor lo cierra y lo abre en 2 o 3 días cuando encuentre el momento. Que puede ser que lo cierre, pero no de forma definitiva. Puede ser. O no lo abre. Pero le ha provocado de tal forma que o lo sigue pensando, o lo mira de otra forma, porque leer el libro sería lo que tú dices, pues el orgullo. O se lo regala a sus hijos, que también ha pasado. Claro, o él busca por internet lo que sea, o él lo piensa y, ¿sabes? Entonces yo creo que me encanta. Lo de provocadora me encanta. Y bueno, Alejandra, una pregunta. De todos tus poemas, una frase, no te voy a decir cuál es tu poema preferido, porque esa pregunta es más típica que la más... No. Una frase, un verso de tus poemas que sea muy recurrente en tu día a día, que prácticamente sea como un lenguaje propio, un poema, que lo digas mucho. Es que quizás no haya, porque sinceramente hay muchas frases y muchos versos de mis poemas que se me vienen a la cabeza, repetitivos, pero no hay ninguno que yo utilice como mantra, que me ayude en mi día a día, porque al fin y al cabo los versos, o sea, lo que yo escribo, lo escribo y si lo vuelvo a leer es porque lo tengo que recitar o porque lo tengo que ensayar o porque en alguna forma me va a ayudar, pero busco yo la ayuda, no... Y tengo que ir a por ella, porque ni de coña tengo yo aquí todas las palabras que yo he escrito, ¿no? Es prácticamente imposible. O bueno, hay gente que sí que lo tiene, pero que para mí no vale. Entonces, te puedo decir un final el final de un poema que quizás ahora no me representa, pero ha sido un motor bastante fuerte y bastante potente por todo lo que yo he escrito, que además te lo tengo que abrir para decírtelo, pero son solo dos frases, perdón. A esto me refiero cuando te digo que me ponga nerviosa, que yo no ceseo en la vida y de repente ahora lo hago. No, pero te pone la voz muy bonita cuando recitas. Que es el último verso de un poema que se llama Asfixia, que además es bastante potente y además es el más largo de mi libro, que dice, ya fui capaz de ponerme alas, que más que odio te tengo pena, porque tú fuiste mi aprendizaje y yo seré tu condena. Qué bonito. Me encanta. Por cierto, yo también tengo uno que se titula Crisis. ¿Sí? Es que yo no sabía, Sí. O sea, yo sabía, he hablado, o sea, he escuchado y he leído sobre vosotras y tal, pero yo no sabía que tú también, yo me quedaba en lo de periodista y tal, pero no sabía que tú también escribías poesía, que de hecho ahora después te hablo por privado y tal, porque me gustaría leerte, la verdad, que es que me gusta un montón nutrirme sobre todo de las personas que no se conocen, me ayuda un montón, más que de los clásicos y todas esas cosas, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y sí, qué guay, me encanta. Ya que las dos escribís poesía, ¿os ha pasado que, bueno, sí, escribís un poema en un determinado momento, con ese sentimiento a todo lo que da, y cuando pasa el tiempo, que ya ese sentimiento se ha reposado, leéis el poema y ¿habéis sentido un poco de rechazo a algún poema? Muchísimo. ¿Pasado el tiempo? Muchísimo. Rechazo del poema, de los versos, de cómo suena, de si le pongo una musiquita de fondo, de la musiquita de fondo. Sí. Del sentimiento que te lo generó en ese momento, ¿no? Sí, de hecho hay poemas que he grabado y que ya no he vuelto ni a leer. De hecho, porque es como que sí, me ayuda por un momento, pero como que ese sentimiento se despega. Y ya solamente son palabras escritas que estoy leyendo al que no le estoy poniendo ni énfasis, ni lo estoy sintiendo, ni nada de nada, y ya deja de ser un poema para mí, ¿sabes? Simplemente es un texto. Y tú notas, por ejemplo, si la has tenido que volver a recitar por X motivo,
¿tú notas que el sentimiento que le pones al recitarlo es menos y temes que las otras personas lo noten? ¿O eres, entre comillas, buena actriz de la voz? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. A ver, es que yo le tengo pánico a hablar en público y a recitar y a que la gente me escuche. De hecho, le tenía pánico a este directo también, ¿sabes? Entonces, lo estoy trabajando y estoy intentando sacar esa actriz, porque es verdad que tú, aparte de leer un poema y ponerle sentimiento, cuando ya has leído 500 veces ese poema y lo has escrito hace 5 años, el sentimiento, si no ha sido muy fuerte y no te ha hecho mucho daño, se acaba olvidando un poco. Entonces tienes que hacer un poco de no es actriz, pero al final es potenciarlo. Claro. Supongo que a ti también te pasa. A mí me pasa totalmente, vamos. De hecho, bueno, también soy profesora y ahora me estaba acordando que yo muchas veces soy una actriz. O sea, yo explicar 800 veces lo mismo, pues es que al final, la primera vez lo explico súper y después soy actriz. Al final yo creo que hay un poco de acting en cosas tan cotidianas como saludar a una persona. Entonces, Sí. yo no lo veo malo, de hecho lo veo necesario, porque es que tú lo estás haciendo para llegar a la persona de la forma más honesta y natural posible, teniendo en cuenta lo que tú dices, que esto lo escribí hace 5 años, así me sentí hace 5 años y afortunadamente ahora ya no me siento así. Sí, y oye, Sofía, que te quería preguntar, que aunque tú seas la presentadora y eso, pero yo voy a hacer un poco de presentador, voy a hacer el de esto contrario porque me interesa. Me gustaría saber qué es lo que te movió a ti a escribir poesía y si, entiendo que el sanar, porque al final a todo el mundo pasa, pero ¿cómo fue? Esa misma pregunta que tú me has hecho, ¿cómo nació? ¿Cómo nació en ti la poesía? ¿O cómo naciste tú de ella? Pues fíjate, me gusta el verbo nacer porque yo nací de mis padres y la poesía también nació de mi padre, porque mi padre escribía y yo por imitarle y sentía ahí un poco el orgullo de que se sintiera orgulloso de su hija. Me empezaba a escribir y iba a la biblioteca y me seguía, que yo también quiero ir, no sé qué, y leía y tal. Y entonces empecé a escribir relatos, él me enseñó, que mi padre no ha estudiado nada ni de nada, pero le encanta la poesía, entiende de métrica, porque ha leído mucho, entiende de versos, y él me lo enseñó, y de hecho me enseñó a contar, y yo aprendí con él. Entonces fui escribiendo, también a los 12 años yo sabía que quería ser periodista, pero muy enfocada en la narrativa, en ese periodismo de largo aliento, en la escritura. Y entonces cuando terminé periodismo, pues dije escritura creativa. Y allí di teatro, di narrativa y di poesía. Y ahí es verdad que me di cuenta de lo mucho que me gustaba la poesía, aunque siempre había hecho tanto poesía, pero también narrativa. Pero ahí fue. Y de hecho ahí abrí La Gata Literata, que es mi Instagram, y ella metiéndolo ahí. No, que te acabo de seguir, por cierto, justo antes de... Vale, finalmente sí lo he puesto desde aquí en directo. Y eso, y así nació. De hecho, tengo tatuado La Gata Literata, porque ese nombre, lo tengo tatuado porque ese nombre me lo puso mi padre. Me decía que siempre iba con que parecía una gata literata. Oye, me parece una historia preciosa. Muy bonito, muy bonito. Porque no sale, tú sabes que la mayoría de historias así de poesía o de empieza a escribir salen del dolor y lo tuyo ha nacido del amor. Y es súper bonito. Y además del amor de verdad, ¿no? Del amor que dura, que es el amor de un padre hacia una hija. Qué bonito. Y después es algo que nació del amor, me ha ayudado en el dolor. Entonces como... sí, todo al final todo son... Claro. Sí, claro. Es que al final los foros... Sí, porque... Vale. Porque dice que quedan... Sí, Borja nos está dando está dando las directrices aquí. Oye, a Sofía. Que es verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardarlo? ¿Y cómo se guarda eso? Yo no tengo ni idea. Eso supongo... vale, sí. Cuando cierras, porque esto me ha pasado de equivocar muchas veces. Cuando lo cierras, te da la opción de querer guardar este directo, entonces creo que le tienes que dar a que sí. Vale. Quería dar de verdad millones de gracias porque le tenía bastante pánico a esto y es que ha sido súper productivo y
a ver, voy a sonar un poco cursi, pero que estoy como llenita de amor, ¿sabes lo que te quiero decir? Que me ha encantado, es verdad, o sea, a veces soy cursi, pero me ha encantado porque me ha enriquecido un montón, porque me habéis caído las dos genial, porque parece que llevamos hablando 5 minutos, porque me quedan muchísimas más cosas por preguntaros, me han nacido preguntas, podríamos estar hablando 200 horas, me parece, ¿sabes? Podemos 16 segundos. Esa es la cosa de estar a gusto. Cuando se crea ese clima, la conversación fluye y esto ya no es entrevista, esto es una charla enriquecedora. Lo más